Cuando en 2014 Crimea se reincorporó a la Federación Rusa, la integración se presentó intuitivamente como un territorio histórico ruso que se reincorporaba a la madre patria y además como la corrección de un error histórico arbitrario y caprichoso, que se había producido a partir de 1991. La demografía de Crimea era tal que esta historia resonó en la mayoría de los crimeos, respondiendo positivamente en el referéndum que se hizo a su reincorporación a la Federación Rusa. Esto fue así porque la historia moderna de Ucrania ha estado íntimamente entrelazada con la de Rusia, y eso es algo que nadie puede negar, al ser el origen de la patria rusa común al de la moderna Ucrania. Su capital, Kiev, fue la madre de todas las ciudades rusas y su tierra ha sido históricamente una pequeña Rusia poblada por rusos, y lo de pequeña Rusia es lo que significa Melrosilla. Lo digo por la palabra en ruso que les pueda sonar extraña. Y el discurso zarista y cristiano ortodoxo la identificó con la patria de un pueblo ruso común, y en 2014, en su discurso anunciando la reincorporación de Crimea, el 17 de abril de 2014, Putin evocó este mismo discurso zarista diciendo: somos un solo pueblo, Kiev es la madre de las ciudades rusas, la antigua Rusia es nuestra fuente común y no podemos vivir unos sin otros. Mientras, los nacionalistas ucranianos de las regiones occidentales que no formaron históricamente parte del Imperio ruso estaban de nuevo en las calles y mediante violentas protestas en el Maidán, instigadas por Estados Unidos, ya saben, el golpe de Estado del Maidán, lograron derrocar al gobierno legítimo y tomar el poder mediante ese golpe militar, que todos sabemos que impulsó Victoria Nuland, y como consecuencia de ello, Ucrania se encontró ante una crisis territorial a medida que los rusos étnicos comunes y los pueblos de habla rusa concentrados particularmente en el sureste buscaban protección del gobierno instalado en Kiev por los globalistas, porque la actuación del gobierno fue directamente atacar a la población civil. En estas circunstancias resurgieron las antiguas identidades zaristas en las regiones históricamente pertenecientes a Rusia bajo el nombre de Novorossiya o Nueva Rusia, hoy Malrossiya o Pequeña Rusia. Este término de Novorossiya es un nombre histórico utilizado durante la era del Imperio ruso para el área administrativa de la región inmediatamente al norte del Mar Negro y de la península de Crimea. La provincia se encontraba en gran parte dentro de un área un poco más amplia, conocida en ucraniano como Stepovina o Tierra de la Estepa o Niz, Tierra Baja. El origen de la Nueva Rusia se remonta a los siglos IX a XIII con la Rus de Kiev, el primer estado eslavo ortodoxo del este de Europa. Su caída en el año 1240 con la invasión mongol lo fragmentó en los principados de Nóvgorod, Moscú y Galicia Volhynia, actuales Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Sin embargo, solo el de Moscú sobrevivió a la invasión y se expandió. La historia moderna de la región sigue a la caída de la Horda de Oro, y la parte oriental fue reclamada por el Kanato de Crimea, que fue uno de sus múltiples sucesores, mientras que sus regiones occidentales se dividieron entre Moldavia y Lituania. Con la expansión del Imperio Otomano, toda la región litoral del norte del Mar Negro quedó bajo el control del Kanato de Crimea, que a su vez se convirtió en vasallo de los otomanos. En algún momento del siglo XVI, el Kanato de Crimea permitió que la Horda Nogai, que había sido desplazada de su región natal del Volga por moscovitas y calmucos, se estableciera en las estepas del Mar Negro, formada por vastas regiones al norte de este mar escasamente pobladas, que eran conocidas como los campos salvajes en polaco o ucraniano, Dikra en lituano o Loka deserta, lugares desolados en latín en los mapas medievales. Había, sin embargo, muchos asentamientos a lo largo del río Dnieper. Los campos salvajes cubrían aproximadamente los territorios del sur de la actual Ucrania, y algunos dicen que se extendieron hasta el sur de la Rusia moderna, en el actual Oblast de Rostov. Y así llegó el siglo XVII, en el que la antigua estepa era asiática y apátrida, y los imperios occidentales creaban al mismo tiempo, en la misma época, la Nueva España, la Nueva Francia y la Nueva Inglaterra. En consecuencia, el Imperio ruso creía estar en su derecho a su propia Nueva Rusia,
uniéndose así al resto de potencias europeas. La adopción del nombre de Nueva Rusia fue, de hecho, la declaración más poderosa imaginable de la mayoría de edad nacional de Rusia, y fue en este momento del siglo XVII cuando los cosacos del sur, una sociedad militar de origen ruso que se asentó en el sureste del país durante el siglo XVI hasta principios del siglo XX, pidieron ayuda al zar Alejandro I para luchar contra los polacos. El zar accedió a cambio de la integración de sus territorios que mantendrían en lo sucesivo cierta autonomía. A partir de este momento, el Imperio ruso ganó gradualmente el control de la región, firmando tratados de paz con el Hermanato cosaco y con el Imperio otomano al final de las guerras ruso-turcas de 1735 a 39, 1768 a 74, 1787 a 92 y 1806 a 1812. El concepto de Novorossiya apareció con Catalina la Grande en 1764, cuando la zarina estableció la gobernación de Novorossisk a partir de regiones fronterizas militares y partes del sur del Hermanato cosaco, en previsión de una guerra con el Imperio otomano. Originalmente iba a llevar el nombre de la emperatriz Catalina, pero ella decretó que debería llamarse Nueva Rusia en su lugar. El centro administrativo de la gobernación de Novorossisk estaba en la fortaleza de Santa Isabel, hoy en Kropyvnytski, con el fin de proteger las tierras fronterizas del sur del Imperio otomano. Recuerden que en este momento hubo una intervención por parte de José de Rivas, que fue el marino español que fundó la ciudad de Odesa, al que todavía se le rinde hasta que, por lo menos, durante el tiempo que estuvo durante el periodo de los zares y la Unión Soviética, tenía una estatua en Odesa que tengo entendido que las milicias nacionalistas ucranianas derribaron después de la ocupación de la ciudad. Bueno, pues en 1765 pasó a llamarse Kremenchuk y la gobernación de Novorossiya se amplió aún más con la anexión de Zaporilla Sich en 1775. En varias épocas, Novorossiya abarcó la región moldava de Besarabia, las regiones ucranianas modernas del litoral del Mar Negro, Prichovnormoria, Zaporilla, Tabria, el litoral del mar de Azov, Priyazovia, la región tártara de Crimea, el área alrededor del río Kubán y las tierras circasianas, que para quien no lo sepa, son las tierras del Cáucaso que se asoman al estrecho de Kerch con la península de Crimea. Así, el mapa de Novorossiya comprendió las regiones actuales del sur y el este de Ucrania, el sur de Rusia y Transnistria, la región de Moldavia fronteriza con Ucrania, y Catalina la Grande creó un imperio uniforme y cerró las victorias en las guerras ruso-turcas con el Tratado de Yassy de 1792. Las tierras conquistadas a los otomanos conformaron la Nueva Rusia, mientras se iniciaba un proceso de rusificación y la llegada de colonos alemanes y polacos. A partir de 1774, concretamente, Catalina la Grande concedió al príncipe Grigori Potenkin los poderes de un gobernante absoluto sobre la zona, tras lo cual este príncipe dirigió la colonización rusa de la tierra, comenzando un amplio programa de colonización, fomentando grandes migraciones de un espectro mucho más amplio de grupos étnicos. Invitó a los colonos europeos a estas tierras recién conquistadas y llegaron rumanos de Moldavia, Valaquia y Transilvania, búlgaros, serbios, griegos, albaneses, alemanes, polacos, italianos y otras pequeñas minorías que no son relevantes. Los gobernantes de Novorossiya repartieron generosamente tierras a la nobleza rusa o Dobryanstvo, y al campesinado vinculado a la tierra como siervo, en su mayoría de Ucrania y menos de Rusia, para fomentar la inmigración para el cultivo de la estepa, entonces muy escasamente poblada. En conjunto, la población, esta es el mapa de aquel momento hacia 1760. En conjunto, la población estaba formada por colonos militares de regimientos de húsares y lanceros, campesinos ucranianos y rusos, cosacos, serbios, montenegrinos, húngaros y otros extranjeros que recibían subsidios de tierras por establecerse en la zona
y así fue como la actual población de Novorossiya procede del movimiento intensivo de colonos que rápidamente crearon ciudades, pueblos y colonias agrícolas durante las guerras ruso-turcas, en las que las principales fortalezas de Ozu-Kale, Ackerman, Kazijibey, Kimbun y muchas otras fueron conquistadas y destruidas. En su lugar se establecieron nuevas ciudades y asentamientos, creando la actual composición étnica de estas regiones y fundando ciudades de las que la mayoría eran expansiones de asentamientos precedentes más antiguos. Por ejemplo, Zaporilla como antiguo emplazamiento de una fortaleza cosaca, Odessa, fundada en 1794 en el lugar en el que había una aldea tártara por José de Rivas, como he dicho, el general español, cuya primera mención registrada de un asentamiento ubicado en ese lugar data de 1415, que tuvo un alcalde francés, por cierto, llamado Richelieu, entre 1803 a 1814. Dionetsk, fundada en 1869, se llamaba originalmente Yuzovka o Yuzivka, en honor a John Hughes, el industrial galés que desarrolló la rica región carbonífera del Donbass y que se convirtió en una de las áreas más industrializadas de Ucrania, así como de una de las más densamente pobladas, a pesar de que solo constituye un 5% del antiguo territorio nacional ruso. En 2013 suponía un 20% del Producto Interior Bruto ucraniano y un 10% de la población de Ucrania, en torno a 4,5 millones de personas, en su mayoría rusos, de los que alrededor de 1,5 millones la han abandonado desde que estalló la guerra. En 1775, Catalina la Grande liquidó por la fuerza el estado cosaco del Sis de Zaporilla y anexionó su territorio a Novorossiya, eliminando así el dominio independiente de los cosacos ucranianos. La gobernación fue disuelta en 1783. En 1792, el gobierno ruso declaró que la región entre el Dniester y el Buch se convertiría en un nuevo principado llamado Nueva Moldavia, bajo soberanía rusa. Y según el primer censo ruso de la región de Yedizán, realizado en 1793, después de la expulsión de los tártaros nogayos, 49 de las 67 aldeas entre el Dniester y el Bug del Sur eran rumanos. De 1796 a 1802, Novorossiya, anteriormente y posteriormente Ekaterinoslav, la actual ciudad ucraniana de Dnipropetrovsk, que no debe confundirse, por cierto, con la actual Novorossiysk en la Federación Rusa, y en 1802 se dividió en 3 gobernaciones, Yekaterinoslav, Kherson y Táurida. De 1822 a 1874, el gobierno general de Novorossiysk-Besarabia se centró en Odessa y la región siguió siendo parte del Imperio ruso hasta su colapso tras la Revolución rusa de febrero a principios de marzo de 1917, después de lo cual se convirtió en parte de la efímera República Rusa. El uso oficial del nombre de Novorossiya cesó después de 1917, cuando toda el área fue incorporada a la República Popular de Ucrania, precursora de la República Socialista Soviética de Ucrania. En 1918 se incluyó a Novorossiya en gran medida en el Estado ucraniano y en la República Soviética de Ucrania al mismo tiempo. Esto fue el origen de muchos de los problemas que hay en la actualidad. Entre 1918 y 1920 estuvo en mayor o menor medida bajo el control de los gobiernos antibolcheviques del movimiento blanco del sur de Rusia, con el almirante Kolchak, entre otros, cuya derrota significó el control soviético sobre el territorio, que pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania dentro de la Unión Soviética en 1922, momento en el que los comunistas perpetraron el genocidio del Holodomor, cuya mortandad causada por la hambruna aumentó el desplazamiento de población procedente de otras regiones rusas a la región del Donbass. Tras el colapso de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991 y coincidiendo con el periodo previo a la independencia de Ucrania, el 24 de agosto de ese mismo año, comenzó en Odessa un movimiento incipiente para la restauración de la región de Novorossiya. Sin embargo, fracasó en cuestión de días y nunca definió sus fronteras.
La concepción inicial no había desarrollado fronteras exactas, sino que se centró en los oblats de Odessa, Nikolayev, Gerson y Crimea, y finalmente se unieron también otros oblats, pero las tensiones crecieron con la caída de la Unión Soviética y la independencia ucraniana, pues muchos ciudadanos rusoparlantes, rusos étnicos del sureste del país, no se sentían identificados con el nuevo Estado, principalmente en las principales regiones históricas de Nueva Rusia, Donetsk y Luhansk, que conforman el actual Donbass, que retomó su nombre histórico con creación de la Confederación de las Repúblicas de Donetsk y Luhansk entre 2014 y 2015.